surge esto? ¿Cómo le explicamos al público mexicano tan lejano a esas tierras? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Es el resurgimiento de los nacionalismos europeos? ¿Es una nación cansada de la predominancia de otra después de una alianza de más de 300 años? ¿Dónde está la raíz de esto? Bueno, mi punto de vista es que sí es el resurgimiento de los nacionalismos dentro del contexto de una crisis de la Unión Europea, económicamente hablando, en donde los escoceses siempre han sido muy nacionalistas, orgullosos de su región, pero de también su whisky. Exactamente, también. Y algo también muy importante, los escoceses, dentro también de muchos grupos, también se sienten británicos. Entonces, tiene ciertas cuestiones importantes, porque sí es muy nacionalistas, pero también hay un grupo muy importante que se siente británicos. Entonces, por un lado, yo creo que es empujado por este problema económico que se está dando en toda la Unión Europea, en donde empiezan a vender también algunas ideas de que saliendo nos puede ir mejor. ¿Saliendo del Reino Unido? Saliendo del Reino Unido, ¿sí? Saliendo del Reino Unido nos puede ir mejor porque con la renta petrolera, etc. A ver, pero siguiendo este orden de ideas, toda esta idea de que las medidas de austeridad económica impuestas o exigidas por Alemania ¿abonan este nacionalismo? ¿Tú qué dirías? No, yo creo que el problema, digamos, el resurgimiento del nacionalismo viene sobre todo a partir del proceso de devolución que inició Tony Blair en 1997, por medio del cual intentaba resolver el problema de Irlanda del Norte, que consistía en crear parlamentos en las naciones que componen al Reino Unido, que es un Estado multinacional. ¿Sí? Entonces se le dio un parlamento a Irlanda del Norte, uno a Escocia y uno a Gales. Y desde entonces lo que ha ido ocurriendo es que los partidos nacionalistas han ido ganando cada vez más posiciones en esos parlamentos locales. La bandera del Partido Nacionalista Escocés, que es quien ahora gobierna en el Parlamento de Edimburgo, ha sido hacer un referéndum de independencia desde los finales de los 90. Esa ha sido, digamos, que su bandera electoral y es lo que le ha permitido ir ganando votos. Entonces yo creo que tiene mucho que ver, sí, con la crisis económica, pero es una cuestión que viene desde el que inicia el proceso que se conoce como devolución de competencias. Y bueno, digamos que es la base electoral de los partidos nacionalistas. Y era una fuerza política relativamente menor, pero en el momento en que hay un poder local en Edimburgo y hay este parlamento y estas cosas, cobra relevancia. Ganan, en 2011 me parece que ganan la mayoría. Pero hay una cuestión importante, y es que en Escocia tradicionalmente el partido conservador que ahora gobierna el Reino Unido nunca gana. Los Tories, ¿sí? Ahí ganaban más bien los laboristas. Pero después de 20 años, bueno, de 15 años de gobierno laborista, el desgaste de los laboristas fue muy fuerte también. De modo que esto también encumbra al Partido Nacionalista Escocés, que jamás votará a los Tories, pero que ya no quiere votar a los laboristas. Cuando dicen independencia, los escoceses quieren decir ser un país distinto con su banco, su moneda, su sistema financiero, todo lo que significa el sistema financiero británico. No está definido, y si te fijas la pregunta es si puede ser un país independiente, no un estado independiente, lo cual ya es bastante truculento porque un estado hay una definición muy clara. Un país puede ser muy parecido a lo que tienen ahora, Entonces aquí la cuestión es que si gana el sí, está todo por definir. Habría que empezar a negociar qué va a ser de quién. Y podría terminar siendo un arreglo muy similar al que ya existe. Muy cercano, muy semejante. Porque pues es muy caro tener defensa propia, es muy caro tener una moneda propia, y cómo le iría a esa moneda, o se volverían a meter al euro, o sea, quizá no conviene, o sí conviene. Pero digamos que nada de eso ha estado definido desde antes. La población no sabe a qué se enfrenta cuando contesta sí. ¿El Partido Nacional Escocés utiliza esto como un argumento electoral de posicionamiento propio? Yo creo que sí, porque como dice la doctora, es cierto, desde que nace todo esto, el partido busca la independencia, eso es cierto. ¿Sí? Entonces, para ganar las elecciones de 2011... Aunque no tengamos muy claro qué significa la independencia. Pero en el 2011... Cuando ellos ganan las elecciones es con la promesa de que vamos a hacer un referéndum. Cuando negocian con David Cameron, ¿qué pasa? Lo que pasa es de que ellos proponen, inclusive las preguntas dicen, mayor autonomía fiscal y todo esto. Y David Cameron dice, no, una sola pregunta y es sí a la independencia, no a la independencia. Punto. Entonces, eso nos lleva a lo que dice la doctora. Es cierto,
les cambian el contexto, les cambian la idea que traían y entonces, claro, moneda, bandera, euro, defensa, OTAN, Unión Europea. Nada de eso está claro. Nada de eso está claro. Inclusive lo vimos en el primer debate. En el primer debate la pregunta era, ¿qué moneda vamos a tener? Y Alex Salmond no supo contestar. No tuvo respuesta. No tuvo respuesta. ¿Sí? Entonces...